el doctor García Llamas, él es contador público de la Universidad de Medellín, administrador de empresas de la Universidad de Cartagena, es funcionario de la DIAN con más de 16 años de experiencia. Actualmente él es revisor fiscal de varias empresas de Colombia, asesor, consultor en varias, consultor, él es consultor de empresas nacionales e internacionales, catedrático en posgrados de varias universidades y actualmente conferencista en el tema de los criptoactivos, las criptomonedas, del cual es pionero en su crecimiento legal nacional. Bueno, entonces vamos a dar paso al señor Javier García Llamas. Bienvenido. Muchas gracias, Luisa. Voy a compartir aquí la presentación. Luisa, muchas gracias por esa presentación. La verdad que es un tema súper interesante y mi participación aquí, gracias a la invitación del doctor Mauricio, que para mí es de las personas que han sido guía para poder entender de primera mano lo que tiene que ver con las criptomonedas aquí en Colombia y en el mundo. Y quiero compartir antes de iniciar dos experiencias que tengo, porque eso es lo que me impulsó a iniciar el conocimiento de esta industria aquí en Colombia, el doctor Mauricio, lo cual él decía todo en la parte legal. Yo pensaba, ¿será cierto lo que está diciendo ese señor? ¿Sí? Es como la primera inquietud. Uno siempre tiene que dudar para luego confirmar si es cierto o no es cierto. ¿Sí? Es el primer punto. Y todo lo que él decía, desde el punto de vista normativo, doctrinal, lo que existía en ese momento, eso fue a finales del 2017, pues lo que existía en ese momento, todo lo decía él con mucha claridad. Por eso que le doy las gracias a usted, doctor Mauricio, por su conocimiento, por compartir, y que también gracias a usted yo estoy metido en este tema que es súper interesante. Segundo punto, como para compartir con usted experiencia. A principio del año 2018, ¿sí? Un colega, abogado y contador público de una ciudad de acá de Colombia que se llama Cúcuta, resulta que me llama telefónicamente y me dice, Javier, yo aquí tengo un cliente que tiene criptomoneda y yo no sé eso cómo, con qué se come y no sé eso cómo se trata. Tú que eres contador público, ¿por qué no me ayudas? Entonces, el señor me lo presentó y comencé a indagarlo. Bueno, ¿y usted cómo inició con la criptomoneda? No, yo inicié en el año 2011, me dice el cliente. ¿Y usted cuántas monedas tiene? Yo tengo 1.500 Bitcoin. 1.500 Bitcoin, estamos hablando de 2018. ¿Cuánto le costó? 300.000 pesos. 300.000 pesos colombianos. Entonces, el miedo de él era monetizar esa cantidad de monedas. En ese entonces era más de 30.000 millones de pesos. ¿Sí? Y resulta que comenzamos a montar una estrategia tributaria de poder legalizar esas monedas y realmente no era difícil porque él tenía el soporte de la adquisición de esas monedas en ese entonces. El miedo de él no tanto era tenerlas, sino cómo monetizarlo, porque cualquier entidad fiscalizadora aquí en Colombia lo podría investigar, comprando vehículos, monetizando. Usted se imagina monetizando 1.500 millones de pesos, ¿sí? Eso es mucha plata. Entonces, y además él era rico virtualmente y era relativamente pobre realmente. Entonces, eso comenzó a hacerme interés en esto, o sea, hacer de que yo me metiera en esto poco a poco y comencé a descubrir que faltaba mucho en ese entonces aquí en Colombia de regulación y también de doctrina. Entonces, eso es como punto de partida del por qué estoy aquí con ustedes y quiero compartir con ustedes todo el recorrido y, digamos, de conocimiento, experiencia que he tenido con funcionarios públicos aquí en Colombia y también con diferentes entidades a punta de derecho de petición que me han respondido. Y la idea es que tenemos que proteger esta industria, porque esta industria apenas comienza y todo depende de nosotros, si eso avanza rápido o avanza lento, porque el mundo va para allá. Y que sea algo seguro y favorable para todos nosotros. Entonces, vamos a compartir un modelo en Colombia y que cada uno de ustedes, que son los profesionales, no profesionales que están en sus países, también traten
lo bueno, lo que se pueda aplicar de nosotros para que usted también haga que esto apunte de decisiones, doctrina, así no exista regulación, se pueda armar un camino para poder trabajar tranquilamente. Entonces, quiero compartir primero este mensaje con ustedes. El futuro de las criptomonedas está en buscar un justo equilibrio entre la utilidad, la justicia social y la riqueza. Si nosotros queremos que esto tenga futuro, no podemos pensar de manera individual. Tenemos que pensar de manera colectiva. Tenemos que hacer de que esto, como medio de pago, sea un beneficio para una comunidad y que gracias a ese beneficio nos permitan libremente tener una riqueza cumpliendo con todo el ordenamiento jurídico en cada país. Eso para mí como el punto de partida y luego también lo vamos a finalizar. El contenido básicamente son 4 puntos, ¿sí? 4 puntos. Indudablemente yo tengo que retomar lo que expresó el doctor Mauricio. O sea, muchas de las cosas que él expresó, yo lo voy a tomar y de una manera armónica lo voy a explicar, pero ya desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista contable. Entonces, ese está en el primer punto y tiene que ver con el contexto general y el origen de la regulación. Y luego vamos a mirar el tema de la regulación contable y la regulación fiscal si la hay, ¿correcto? Es el primer punto, como el punto de partida. Segundo punto de contenido, vamos a compartir con ustedes cuál es la categoría y la naturaleza jurídica que aquí en Colombia le están dando las criptomonedas. Porque es para mí el punto de partida de cualquier ordenamiento jurídico referente a las criptomonedas. ¿Cómo lo vamos a denominar? ¿Eso qué es para nosotros? Y dependiendo de la denominación o categoría que le demos, así también va a ser su regulación, tanto contable como fiscal. Tercero, ya teniendo claro la categoría y su naturaleza jurídica, vamos a mirar qué es lo que actualmente existe en Colombia referente al régimen contable y por último el régimen o los efectos fiscales de las criptomonedas o los criptoactivos. ¿Correcto? Empecemos de una vez. Primer punto, contexto general y el origen de la regulación. Lo que está aquí lo explicó ya el doctor Mauricio, pero yo lo voy a desglosar para que podamos paso a paso ir al punto que nos interesa compartir, que es el tema fiscal y el tema contable. Indudablemente que el punto de partida es la era digital, lo explicó muy bien el doctor Mauricio. Y es que cuando aquí en Colombia y en el mundo, en todos los países, comenzaron a crearse innovaciones tecnológicas, vemos una cantidad de aplicaciones digitales tremendas. Y gracias a esas aplicaciones digitales, vemos que todo el comercio se ha volcado a la virtualidad. Es decir, el comercio electrónico cada vez ha sido mayor, mayor y mayor. Muchas industrias tradicionales le ha tocado volcarse a las ventas a través de la virtualidad. Y ahorita, como ya pasó con el tema de la pandemia, que básicamente aceleró el proceso en semanas, varios años. Entonces, miren que si el comercio se ha volcado a la virtualidad, el medio de pago tendrá que ser siempre físico, ¿sí? Hay que pensar todo eso, ¿sí? Porque el tema físico, fiat como tal o como se llame, poco a poco también tiene que volcarse a la virtualidad como medio de pago o como medio de intercambio. Entonces ese es como el punto de partida y es que existe una necesidad de que si todo se está volcando a la virtualidad, el medio de pago también tiene que ser virtual, ¿correcto? Esa es una tendencia mundial. Y ahorita lo vamos a explicar referente a cada una de las normatividades desde el punto de vista de la era digital, que ya lo explicó el doctor Mauricio, pero yo lo voy a enfocar desde el punto de vista contable y fiscal. Segundo punto, y es que uno de los orígenes de la regulación de las criptomonedas en el mundo es que la delincuencia ya se está volviendo también especialista en el tema de virtualidad. Es decir, cada vez se utilizan más esos medios virtuales para hacer actividades ilícitas. Y de luego que la moneda virtual no se escapa. Es decir, pero no quiere decir que se satanice de que la moneda virtual esa es la única fuente de actividades ilícitas. No, se está utilizando como tal. Así como se utiliza el dólar, el peso colombiano para hacer actividades ilícitas, pues también la moneda digital se está utilizando para lo mismo. Pero no es culpa de la moneda como tal, no es culpa del dinero. Es la intención del hombre que lo que hace con un dinero, si es para actividades ilícitas o actividades ilícitas. Pero también hay que entender la intención de la regulación en esa materia porque se está utilizando la criptomoneda para hacer lavado de activos, entre otras cosas como actividades ilícitas. Y por último, el tema de la tributación. Claro,
porque es que también tenemos que hay unos delitos e infracciones fiscales. El hecho de ocultar patrimonio a través de la criptomoneda es algo. Entidades tributarias no están esperando que exista regulación en Colombia. Ellos ya se están anticipando. En la medida que sacan más conceptos, más oficios, más pronunciamientos, que no son obligatorios para nosotros, pero nos dan un camino a seguir, ¿sí? Ellos están tratando de que si el público está teniendo ganancias en sus actividades con criptomonedas, también de alguna manera ellos están buscando que se pague impuestos sobre eso. Así no existe una regulación. Entonces, cuando lleguemos al punto de la tributación, vamos a mirar los diferentes conceptos que ha metido la DIAN, que es la entidad tributaria aquí en Colombia. Lo que está aquí, que ya lo explicó muy bien, no lo voy a explicar, ya lo dijo el doctor Mauricio, simplemente que tenemos como punto de partida. Y es que en el 2009 tenemos la ley 1341, que es cuando se define qué son las TIC, tecnología de la información y las comunicaciones, y allí están las criptomonedas como aplicación tecnológica. En el 2011 se creó por parte del legislador aquí en Colombia la ley 1450, ¿sí? Donde dice que aquí en Colombia el Internet es neutral. ¿Qué significa eso? De que ningún gobierno, no importa qué política sea o qué partido político sea, pues no puede prohibir el uso del Internet. Totalmente permitido el uso, no importa para qué fines, pero no se puede prohibir. Ahora, hay ciertas actividades como la pornografía infantil que obviamente que se está controlando como tal, totalmente entendible. Pero el único control que hay por Internet es en mi casa, porque yo no puedo permitir que mis hijos vean ciertas aplicaciones porque veo que es, digamos, contraproducente para su crecimiento. Es algo distinto. Pero ningún gobierno puede prohibir el uso de Internet. En el año 2015 sacó el gobierno, el Congreso, perdón, la ley 1753, donde dice que todos tenemos derecho a tener acceso a las virtualidad, a las tecnologías. ¿Sí? Entonces miren que poco a poco el gobierno colombiano se ha sacado leyes, en particular el Congreso de la República ha sacado leyes en torno a acoplamiento del país y sus instituciones a la nueva realidad virtual. ¿Sí? Y nos estamos acomodando poco a poco a esa situación de que cada vez se utilice más la virtualidad para que el gobierno y demás entidades públicas ejercen sus funciones. Miren que la ley 1951, esa ley del año 2019, ¿sí? Se creó un ministerio nuevo, que es el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Y el mismo año se creó la ley 1955, donde obliga a las entidades públicas colombianas a implementar en sus planes territoriales lo que tiene que ver con la transformación de la cuarta revolución industrial, es decir, transformación de la digitación pública. Sí, ya los gobiernos aquí, en particular Colombia, ya tenemos una directriz de carácter obligatorio que tenemos que volcarnos a la virtualidad. Y en particular la DIAN, que es la entidad tributaria aquí en Colombia, ya anunció de que va a haber una fiscalización utilizando la Big Data a partir del próximo año. Entonces, miren que poco a poco las entidades públicas colombianas están reconociendo que ese es el futuro. Si es el futuro de la virtualidad, ¿por qué no la moneda digital? Entonces, uno comienza a reflexionar sobre esos aspectos. Ahora, segundo punto, la delincuencia está migrando a la virtualidad. Por eso que aquí en Colombia tenemos una entidad que se llama la UIAF. Esa entidad tiene unas funciones muy similares a lo que es el GAFI a nivel internacional. Es decir, está mirando dónde se está escondiendo el dinero obtenido por lavado de activos y aquel dinero que sirve para financiar actividades ilícitas como el terrorismo, FT. Entonces, todo eso como entidad UIAF, ¿sí? La DIAN, que es la entidad tributaria colombiana, y la UGPP, que es otra entidad pública que vigila lo que tiene que ver con la seguridad social, se están acoplando para poder investigar dónde se está violando la norma. Desde el punto de vista de seguridad social, desde el punto de vista penal, allí está la UIAF, y desde el punto de vista tributario, aquí está la DIAN. Y todo eso lo está haciendo gracias a unas recomendaciones que está haciendo el GAFI. El GAFI es un organismo internacional que muchos países están acogiendo esas recomendaciones. Y entre esas recomendaciones, dice el GAFI, si en los países que quieren adoptar la criptomoneda o los activos digitales para que sea usado como ustedes quieran, mínimo yo les recomiendo, son recomendaciones, que adopten los siguientes criterios. Uno,
tienen que advertirle al consumidor de que hay un riesgo al adquirir esas monedas digitales. Segundo, cada país tiene que establecer una legislación tributaria que actualmente no existe en Colombia, parcialmente. Yo digo después parcialmente porque ya tenemos una resolución, la 070, que más adelante lo voy a explicar también. Cada país debe crear unos proyectos institucionales de DLT. ¿Qué significa eso? Son especie de blockchain o tecnologías de desintermediación para que pueda cumplir sus funciones de entidad pública, dependiendo de la competencia de cada entidad. Esos proyectos institucionales ya están establecidos en una ley, la ley 1955 del 2019, donde obliga a las entidades públicas a adoptar esos proyectos institucionales de desintermediación. Cada país debe establecer reglas sobre el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, KIC, el ALD y CFT. ¿Qué significa eso? Son protocolos de seguridad para evitar que las entidades oficiales o entidades privadas que manejan recursos públicos, ¿sí?, no manejen, no utilicen, no custodien dineros para vida. Y eso ya lo están haciendo no solamente las entidades oficiales, sino también entidades privadas, financieras y no financieras. El sector de la salud ya está implementando lo que es SANLAF. ¿Para qué? Para evitar que entren recursos producto de actividades ilícitas. Y también como última recomendación, está diciendo a todos los países, usted tiene que aprobar una legislación sobre los exchanges. O sea, aquellas entidades público-privadas que sirven para poder comercializar la moneda digital. Es decir, tienen que hacer una regulación sobre el registro o la licencia de la intermediación de las criptomonedas. Esos son criterios para implementar en los países que son amigos o que les toca reglamentar, regular las criptomonedas. Colombia no está lejos de eso. Ya está adoptando cada uno de esos. Incluso ya hay un proyecto de ley para regular los exchanges aquí en Colombia. Miremos, por ejemplo, el G20. El G20, en el año 2018, los amigos de la Argentina que están aquí presentes son testigos de eso, se reunieron y entre las conclusiones que ellos adoptaron, y es que la criptomoneda es importante para la economía global. Incluso se necesita estar regulada y que pague impuestos. Esas fueron una de las conclusiones de ese foro que hubo en la Argentina en el 2018. Más adelante vamos a hablar sobre el G20. ¿Qué pasa con la Unión Europea? ¿Sí? Ellos también emiten una directiva que se aplica de manera obligatoria a los 27 países que hacen parte de la Unión Europea hoy en día. En 2015, ellos sacaron la cuarta directiva y tiene que ver con el uso, regulación de las criptomonedas en esos países. En el 2018 sacaron la quinta directiva, que es la 843, donde modifica y aplaza la implementación o la regulación obligatoria en los 27 países con las criptomonedas. Entonces, si el mundo está poco a poco regulando las criptomonedas, básicamente para poder controlar, evitar lo que tiene que ver con la delincuencia, tenemos que reconocer que es una realidad y tenemos que ser actores en la creación de la normatividad aquí en Colombia y ustedes también, cada uno de los países. ¿Por qué? Porque si nosotros somos unos actores pasivos, vamos a dejar que las personas hagan lo que ellos quieran con la criptomoneda. ¿Sí? Entonces, la idea es que cada uno de ustedes también participen, así sea presentando derecho de petición a las entidades oficiales. Eso es, digamos, que es como el punto de partida. ¿Sí? Punto de partida, digamos, introductorio. Porque para mí, y lo dije desde un principio, el punto de partida de la regulación aquí en Colombia es el punto que viene a continuación, y es la categoría. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica que aquí en Colombia se le está dando a la criptomoneda? Eso es fundamental, porque dependiendo de la naturaleza jurídica que se le dé el Estado colombiano, ¿sí?, así también va a ser su tratamiento contable, su tratamiento fiscal. ¿Sí? Entonces, el punto de partida de todo. El doctor Mauricio ya comentó algún concepto sobre el punto de partida, que ahorita también lo voy a repetir, pero desde el punto de vista fiscal. Resulta que el punto de partida aquí en Colombia no es únicamente el concepto de la DIAN, sino que tiene que ver con un documento que sacó el GAFI en el año 2014. Ese documento del GAFI, Grupo de Acción Financiera, te da una definición de lo que se entiende moneda virtual, entre otras definiciones.
y te dice qué se entiende por moneda virtual. ¿Por qué yo lo cito? Porque la entidad tributaria colombiana también lo cita en su primer concepto del año 2017, que más adelante lo vamos a mencionar. Grupo de Acción Financiera emite un documento en el 2014 donde te define qué es una moneda digital o qué es una moneda virtual. Y te dice lo siguiente, es una representación digital de valor que puede ser comerciada digitalmente y funciona. Recuerde, funciona como qué, como medio de cambio, como unidad de cuenta y como depósito de valor. Miren que son las mismas características que tiene el dinero. O sea, funciona como el dinero. Y lo dice el documento del GAFI como tal. ¿Sí? Ahora, comienza uno a mirar, bueno, tenemos dos puntos de vista. ¿Lo miramos desde el punto de vista funcional o lo miramos desde el punto de vista legal? Si hablamos desde el punto de vista fiscal, tenemos que mirar desde el punto de vista legal. Pues no podemos desconocer actualmente cómo funciona la criptomoneda, ¿sí? Y para que sea funcional, tenemos que reconocer también de que debe servir para algo, o sea, tiene una utilidad práctica. La idea es que la moneda virtual no sea solamente para 5, 10, 15 promotores de compraventa de criptomonedas, no, tiene una utilidad además de eso para que nosotros podamos estar dentro de la torta y que eso se regule a favor de todos nosotros. Porque si nosotros dejamos que esto no se democratice, que no sea libre y que realmente nadie tenga acceso, sino solamente 10, 15, 20 personas, ¿sí? Es difícil que tenga futuro. La idea es que nosotros podamos democratizar el uso de la criptomoneda y que tenga un beneficio para una comunidad. Ese es el punto de vista funcional. Vamos del punto de vista legal. ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Qué es legal? Que está establecido por la ley o que está conforme a ella. Es decir, que a pesar que no exista una regulación o una norma, ¿sí? Esa actividad no está siendo prohibida. O sea, se puede permitir su uso así no haya una regulación. O sea, está conforme con ella o conforme con el derecho. Entonces, vemos que para efecto de analizar el punto de vista tributario, yo tengo que ir primero a la rama del derecho. Es decir, ¿dónde debo arrancar? Debo arrancar es con base en el artículo 230 de nuestra Constitución Nacional colombiana. Y ese artículo me dice que hay dos tipos de fuentes del derecho. Una fuente formal del derecho y una fuente informal o criterios auxiliares del derecho. La fuente formal del derecho es la norma, es decir, la ley, el decreto, la regulación, las resoluciones que emiten las entidades gubernamentales. Eso es una fuente formal del derecho. Pero si de pronto la norma formal del derecho no existe, la ley o el decreto no existe, tenemos unos criterios auxiliares del derecho que permiten la orientación de cómo podemos actuar en ciertos tipos de operaciones. Y me dice la norma constitucional colombiana de que los criterios auxiliares del derecho son los principios del derecho, la jurisprudencia, que son los pronunciamientos que hacen los jueces de la República, y la doctrina, que son las opiniones que emiten las entidades públicas colombianas, ¿sí? Entonces, aquí voy a pedir una excusa para los amigos abogados y contadores asistentes. Voy a tratar de ser no tan técnico para que todos realmente me puedan entender, porque la idea es que todos entendamos esto. Y es que voy a hablar de una manera un poco básica, porque la idea es que todos entendamos esto, pero obviamente sin perder la profundidad del tema. Y es que la norma es la fuente formal del derecho, pero cuando una entidad como por ejemplo la DIAN, una entidad privada como como la OIAF, etcétera, perdón, pública pero no legislativa, emite un concepto, eso es una doctrina. O sea, cuando cualquier entidad pública, administrativa, da un concepto, da una opinión sobre un tema, eso se llama doctrina. Entonces, si no tenemos fuente formal del derecho, o sea, no tenemos regulación, yo tengo que acudir a los criterios del derecho y entre eso está la doctrina. ¿Qué es lo que yo he venido haciendo con el doctor Mauricio? Y es pidiendo opiniones de diferentes organismos referente a lo que hay de la criptomoneda. Y eso es lo que vamos a compartir con ustedes para que sirva como modelo, lo que le sirva de acuerdo y respetando el procedimiento de cada país, cómo lo pueden hacer también para que tenga los mismos resultados que nosotros hemos tenido aquí en Colombia. Entonces, vamos a apoyarnos de lo que hay, y actualmente ¿qué es lo que hay? La doctrina. Porque es posible que existan vacíos en la norma, pero no puede haber vacíos en el derecho. Y el derecho también hace parte de la doctrina, ¿sí? Lo dice la Constitución Nacional. Entonces, vamos a mirar el tema de la doctrina
lo que han dicho cada organismo. Pero antes de eso, de la doctrina, yo hago una pregunta. En fin, entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los criptoactivos? ¿Sí? O criptomonedas para efectos tributarios. Entonces, las entidades públicas colombianas han venido como tocando conceptos. ¿Será que es esto? ¿O si es esto? ¿Es esto? Vamos a citar algunos de los conceptos que yo he venido repasando. Y el primero que yo cito acá es un instrumento financiero. ¿Será que la criptomoneda es un instrumento financiero? Resulta que el Banco de la República emite una resolución donde dice que las entidades financieras pueden utilizar los siguientes instrumentos financieros y menciona 32. 32 instrumentos financieros que están los CDT, los bonos, acciones, etcétera, etcétera, cobertura, factory, etcétera. Una cantidad de instrumentos financieros aceptados que manejan las entidades financieras colombianas y en ninguna parte aparece ahí las monedas digitales de deber. Por lo tanto, si no está ahí esa normatividad, no es un instrumento financiero desde el punto de vista de recursos que manejan los bancos hoy en día. Y si hablamos desde el punto de vista contable, tampoco es un instrumento financiero, porque un instrumento financiero tiene que existir un deudor y un acreedor. Un ejemplo, una cuenta por cobrar. Si yo le vendo una mercancía a un cliente a crédito, yo tengo una cuenta por cobrar y mi cliente tiene una cuenta por pagar. Miren que hay un acreedor que soy yo, quien vendió la mercancía, y un deudor es el que me dé la mercancía. Eso es un instrumento financiero. Pues yo tengo una moneda digital, es mía, ¿sí? Eso no es un instrumento financiero como tal, ni financieramente ni contablemente. Segundo punto, ¿será que es una moneda? Recuerden que estamos hablando de punto de vista legal, no funcional. Esto funciona como moneda, pero estamos buscando desde el punto de vista legal qué es la criptomoneda. Entonces resulta que aquí en Colombia, en nuestra Constitución Nacional, en los artículos 150 y 373, ahí está mencionado, ¿sí? Dicen de que la única moneda de curso legal es el peso colombiano. Entonces, si nuestra Constitución dice que es la única moneda y no ha sacado, no se ha expedido una regulación adicional, no podemos decir que la criptomoneda es una moneda de curso legal, ¿sí? Por ejemplo, el dólar es una moneda, pero moneda extranjera. No es una moneda de curso legal aquí en Colombia, ¿correcto? Yo no puedo obligar a un almacén que me reciba mis 20, 50 dólares para comprar un producto porque no es una moneda de curso legal. Si no se encuentra en circulación aquí en Colombia. Eso sucede aquí en Colombia y cada país tiene que estar tomando en cuenta la regulación de cada uno de ellos. Ahora, la siguiente pregunta, ¿será que la criptomoneda es una divisa? ¿Sí? Yo coloquialmente puedo decir una criptodivisa, ¿sí? Cryptocurrency, no puedo decir funcionalmente, porque yo puedo comprar un producto con una persona del exterior. Si aduaneramente me lo permite, yo lo hago. El problema es el tema cambiario, que tenemos dificultades porque los bancos no permiten, ¿sí? De que yo traiga una mercancía y yo no lo pague, a no ser que sea un computador pequeño, algo muy que yo lo pueda traer por el courier, transporte, y no requiere hacer una importación ordinaria, yo puedo comprar un producto en el exterior, pero legalmente sí es una divisa. Entonces yo tengo que acudir a la regulación colombiana y encuentro la resolución número 2, la externa número 2 del 21 de marzo del 2014, que su artículo 72 dice cuáles son las monedas extranjeras que son divisas, ¿sí? Ahí está el dólar, el euro, etcétera. Ahí hay más de 20 monedas que corresponden, que son divisas para el Estado colombiano. Y en ninguna parte dice mencionar la criptomoneda. Por lo tanto, no es un instrumento financiero, no es una moneda, no es divisa para el Estado colombiano. Entonces, ¿qué es? Sigo con el recuento de las posibilidades. ¿Será que es un medio de pago? ¿Sí? Entonces, encuentro que en Colombia, en la ley 31 del año 1992, donde dice que el peso es el único medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado. Único medio de pago de curso legal. Y aquí yo hago una aclaración, porque a veces nos confundimos en el significado de cada palabra. Cuando hablamos aquí o cuando la norma dice de curso legal, no quiere decir que las demás sean ilegales. Cuando la norma dice de curso legal es porque permite extinguir obligaciones el peso colombiano. Yo no puedo extinguir una obligación al éxito con una compra. Me lo puede permitir, sí, pero legalmente me dice aquí la norma colombiana
de que solamente el peso es el único medio, dinero que puede extinguir obligaciones. Hay varios medios para extinguir obligaciones, pero cuando hablamos de pago, yo solamente pago con el peso, que es la única moneda de curso legal aquí en Colombia. Y por último encontramos el activo intangible. Entonces aquí yo ya comienzo a citar el concepto que mencionó el doctor Mauricio, que es el punto de partida en la regulación fiscal. Y es el concepto de la DIAN 2436 del 2 de agosto del 2017. Aquí vamos a tocar algo importante, que ese concepto lo emitió la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la entidad tributaria aquí en Colombia, y que es la que regula tres áreas distintas: impuestos, aduanas y cambiarios, que más adelante lo voy a explicar. Aquí en este momento voy a citar realmente la importancia de ese concepto para todos los contadores, abogados aquí en Colombia, y también para todos los contribuyentes, personas que tienen criptoactivos, ¿sí? Y este concepto le da la categoría de activos intangibles a la criptomoneda, ¿sí? No voy a explicar lo que ya explicó el doctor Mauricio, de que aquí la pregunta está enfocada más que todo a la minería como tal. ¿Listo? Minería, no a la compraventa. La compraventa lo voy a citar en unos conceptos más adelante. Pero el concepto este tan importante, y es que primero me está citando como punto de partida aquel documento del 2014 del GAFI. Recuerde que yo se lo mencioné, Grupo de Acción Financiera. Es decir, la DIAN, que es la entidad tributaria colombiana, toma como referencia un documento de un organismo internacional y toma para sí, o sea, lo asume para sí las definiciones que tiene sobre la moneda virtual. Y o sea que si lo toma para sí, se está aplicando en Colombia para efectos fiscales, ¿sí? En la parte de abajo está la definición, que yo realmente ya se lo expliqué hace un rato. ¿Qué se entiende por moneda virtual? ¿Listo? Ahí está el punto 1, punto 2 y punto 3. Pero no tiene curso legal. Es decir, cuando se ofrece a un acreedor, es una oferta válida y legal de pago en ninguna jurisdicción. Es decir, que ojo, es eso, pero aquí en Colombia no es de curso legal. No quiere decir que sea ilegal. Recuerden lo que acabo de explicar a unos 5 minutos. Y luego dice la DIAN, vamos a mirar qué es lo que hay hoy en día referente a los bienes, y se remite al Código Civil. Y el Código Civil colombiano encontró dos artículos, el 653 y el 664. Esos artículos te define o te da una diferenciación entre los bienes que son corporales y los bienes incorporales. Y con base en esos dos artículos, concluye la DIAN en la parte de abajo, dice, esa es una minería de moneda virtual, no tiene existencia física, y por consenso entre todos, o sea, entre demandantes y oferentes, se le da un valor de transacción, un valor de referencia. Tomando en cuenta esos antecedentes, dice la DIAN, concluyendo, estamos frente a un bien de carácter incorporal o inmaterial susceptible de ser valorado. Entonces, miren cómo yo armonizo lo que expresó el doctor Mauricio en un principio con lo que dice el concepto de la DIAN en la parte tributaria. La DIAN de aquí le está dando una categoría, le está dando una figura jurídica. Eso para nosotros, como no hay una regulación particular de la criptomoneda, vamos a hacer un uso de la regulación general, que es el Código Civil. Por lo tanto, para nosotros aquí en Colombia es un activo intangible. Como es un activo intangible, yo ya tengo que, como contador, como asesor tributario, como abogado o como contribuyente aquí en Colombia, yo tengo que saber toda la regulación sobre los activos intangibles, que hay muchas. Y yo miro cuál se aplica y cuál no se aplica, porque no todos los intangibles son exactamente iguales. ¿Listo? Entonces, esa parte ahí es como el punto de partida que ustedes deben tomar en cuenta aquí en Colombia. Aquí en Colombia, independiente de cómo se denomine en otros países, ya aquí se le dio una denominación, una naturaleza jurídica, y es que es un activo intangible, ¿correcto? O un criptoactivo. No es una criptomoneda, ¿sí? Aquí yo hago un primer llamado de atención para todos ustedes, de una manera muy respetuosa, desde luego, y es que nosotros tenemos que cambiar el lenguaje. Nosotros no podemos ir a una entidad financiera, tengo criptomonedas, tengo criptoactivos, no, o tengo monedas digitales. O sea, debo afinar mi lenguaje dependiendo de la regulación o la doctrina que existe en cada país, igualmente en Colombia, desde luego. Sí, yo no puedo hablar indistintamente de una manera funcional, de una manera legal, porque igualmente si quiero que me respete el concepto legal, yo debo utilizar los términos legales
para que la entidad oficial, sea la que fuere, realmente sepa que yo sé de qué estoy hablando y que realmente me dé dar la información, los conceptos de acuerdo a los antecedentes o los precedentes doctrinal que existe aquí en Colombia. Vamos para esta experiencia que tuve con la Superintendencia de Notaría y Registro. Ese concepto ya lo citó también el doctor Mauricio y le quiero compartir esa experiencia con ustedes. Resulta que aquí en Medellín, Antioquia, llegó un cliente y me dice, vea, Javier, yo voy a comprar una propiedad en tal ciudad y el dueño de la propiedad de esa casa me permitió recibir esas monedas que yo tengo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo, pues usted está comprando un activo inmueble, un bien raíz, que tiene que hacer una escritura pública. Pues vamos a la notaría. Fuimos a la notaría y el notario dijo, ¿eso qué es? No, yo no le acepto un pago con criptomonedas, yo no sé qué es eso, ¿sí? El señor no quiso hacer ningún tipo de escritura pública por la transferencia de dominio de esas monedas digital y la transferencia de dominio de la propiedad del inmueble. Yo tuve que irme a Bogotá y hablar directamente con el superintendente de notario de registro y le expliqué delante del abogado, el jurídico de la entidad, lo que son las criptomonedas en Colombia. Comencé a explicarle todo lo que existía y él en último me concluyó, hagamos lo siguiente, Javier, pásame por escrito todo eso y yo te respondo, ¿sí? Entonces yo elevé una consulta a esa entidad, estamos hablando que eso fue el 18 de junio de 2019, ahí está la fecha, y yo le hice la siguiente consulta. Se lo voy a resumir para que usted no tenga que leer todo lo que dice en la presentación. Ya, señores superintendente de notaría y registro, yo, ¿qué documento hago en la cual yo necesito hacer una transferencia de dominio de un inmueble? ¿Hago un contrato de compraventa? ¿Hago un contrato de permuta? ¿Sí? ¿O qué documento hago? Recordemos que el contrato de permuta es cuando hay un intercambio entre un activo por otro, así sea uno de los dos inmateriales o ambos sean inmateriales. O sea, cuando hay intercambio, como si fuera el trueque, digamos de alguna manera. El trueque es cuando hay intercambio de productos. No hay ningún pago, hay intercambio. ¿Sí? Entonces, si no, ni siquiera el contrato de permuta me permite, entonces, ¿qué documento hago? Y el jurídico entendió muy bien el tema. En 2 hojas voy a resumir lo que él me dijo y corresponde básicamente a lo siguiente. En el concepto, yo solamente miro 2 punticos. Él hace una diferenciación. Vea, una cosa es el criptoactivo, punto 1, y otra cosa es la criptomoneda, punto 2. Si usted me está hablando de criptoactivo, hay un reconocimiento por parte de quien la ofrece, ¿sí? Y si hay un valor por parte de quien lo entrega o quien lo recibe también, ¿sí? Es un activo para ambos, para quien lo tenga. Y si es un activo para el que lo posea, debe ser reflejado contablemente y debe tener una eventual tributación si hay una ganancia. Pero si usted me está hablando de una criptomoneda, con todo el respeto, aquí en Colombia no hay ninguna representación ni sustento normativo que regule su uso. Por lo tanto, aquí en Colombia no se puede hablar de criptomonedas, pero sí de criptoactivos, ¿sí? Y me concluye diciendo lo siguiente. Aquí está. Conclusión de varias páginas que tiene el concepto. La restricción en Colombia está dada frente a la criptomoneda, ojo, pero no frente al criptoactivo. Por lo tanto, sobre el criptoactivo, yo puedo instrumentar cualquier negocio jurídico, cualquier documento compraventa, yo puedo hacer una permuta, una cesión, dependiendo la naturaleza de cada activo. Puedo hacer un contrato de mutuo. Entonces, aquí se me abre la mente de la cantidad de posibilidades que tenemos nosotros los asesores para decirle a los clientes, venga, ¿por qué no hacemos esto más bien? Es que la compraventa hace que se pague mucho más tributo. Hay otros vehículos jurídicos que te permiten pagar menos impuestos legalmente, ¿sí? Es como cuando yo le digo a un proveedor, venga, no hagamos un contrato de compraventa, más bien hagamos un contrato de mercancía en consignación, yo pago menos tributos porque solamente por mi utilidad. El contrato de mandato también es permitido en ese tipo de transacciones con criptoactivos, ¿sí? Entonces miren que este concepto me permite no solamente convencer al notario de que puede permitir hacer una permuta si más del 50% corresponde al pago, ¿sí? O intercambio con criptoactivos, que también puede ser una parte en efectivo y otra parte en criptoactivo,
sino que también puedo hacer otro tipo de negocio jurídico con clientes del exterior. ¿Sí? Ahí no hay ninguna restricción, siempre y cuando el contrato se adecue a ese tipo de activos intangibles. Entonces, me abre una cantidad de posibilidades para mí, para todos ustedes también, que dependiendo del negocio jurídico, yo puedo instrumentar cualquier operación que realice aquí en Colombia y en el exterior. Luego, una persona, eso no lo hice, de luego no lo hice yo, conozco quién lo hizo, ¿sí? Le pidió un concepto a la entidad que vigila las sociedades aquí en Colombia. Todas las sociedades aquí en Colombia que no tenga una vigilancia particular en otro ente público, lo vigila la Superintendencia de Sociedades. Le preguntaron a esta entidad dos cositas muy básicas, pero muy claras, ¿sí? Le preguntaron lo siguiente. Uno, ¿puede una sociedad por acciones simplificada? Es un tipo societario aquí en Colombia, es como si fuera una SAS, ¿sí? Donde es más importante el capital que los propios accionistas. Oiga, ese tipo de sociedad, como cualquier otra sociedad, también puede hacer compra de activos digitales y criptomonedas. Segunda pregunta, ¿puede legalmente en Colombia una sociedad por acciones simplificadas tener y desarrollar como objeto social la compraventa de activos digitales y criptomonedas? Mire que son preguntas muy claras y que realmente la Superintendencia de Sociedades emite un concepto. Y miren el concepto, aquí voy a repetir para que ustedes tengan o apunten el oficio. Es el oficio 169543 del 11 de diciembre de 2019, para que usted lo puedan consultar en la página oficial de esta entidad. Y miren lo que respondió solamente en dos párrafos. Veamos solamente dos párrafos nomás, los primeros, para que vean lo que respondió esta entidad que vigila las sociedades aquí en Colombia. Dice, frente a la primera pregunta, en materia de activos digitales, entendidos como activos intangibles, susceptibles de valoración económica, es potestativo de la sociedad realizar los negocios que alguien tenga realizar o negociar los mismos según su valoración económica al momento de adquirirlo. Es decir, la sociedad decide hacerlo o no hacerlo. ¿Sí? Si lo quiere hacer, hágalo. ¿Sí? Miren la pregunta. ¿Puede una sociedad por acciones simplificadas hacer compra de activos digitales y criptomonedas? Sí, si lo quiere hacer, lo puede hacer. No hay ningún problema. Y la segunda, ¿puede tener y desarrollar como objeto social, o sea, incluido dentro del objeto social de la sociedad, la compraventa de activos digitales y criptomonedas? Dice aquí la respuesta de la entidad. En materia de activos digitales se puede dilucidar que es posible la venta de los mismos como parte de su objeto social. Dice que ahí claramente lo dice, en el entendido que tiene una valoración económica para la sociedad como propiedad de la misma. En pocas palabras, legalmente aquí en Colombia, una sociedad puede abrir una compañía, crearla y tener como objeto social la compraventa o la comercialización o la intermediación, lo que quiera, después que sea legalmente la actividad, puede crearla, meterla como objeto social, la compraventa de activos o cualquier otro tipo de negocio jurídico. Lo puede hacer. Aquí podemos hacer ya una primera conclusión, y es que las criptomonedas o criptoactivos funcionan como medio de pago. Funciona como medio de pago. Pero desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Y cambiar nuestra terminología. Y es que son activos intangibles o criptoactivos y puede utilizarse con cualquier vehículo jurídico. Recuerden que aquí en Colombia, técnicamente o jurídicamente, no son criptomonedas, son criptoactivos o activos intangibles. Porque si no tenemos regulación, tenemos que seguir, así no sea obligatorio, una doctrina emitida por diferentes organismos estatales. Vamos para el tercer punto y tiene que ver con el régimen contable de las criptomonedas. Régimen contable. Y aquí cuando hablamos de régimen contable, voy a citar solamente dos entidades, una que es colombiana y la otra que es un organismo internacional, que aquí en Colombia, por disposición, por norma, por ley del Congreso de la República, nos toca o debemos acatar también lo que ellos dicen. ¿Sí? Porque hay una ley donde realmente dice que debemos nosotros acoger los pronunciamientos del segundo organismo. El colombiano es el primero que lo citó también el doctor Mauricio, que es el Consejo Técnico de la Contraloría Pública, el CTCP.
esa entidad emite conceptos que no son obligatorios para el contador público, pero sí le dice al contador público cómo debe hacer los movimientos contables. O sea, cómo se debe aplicar la normatividad contable en sus transacciones, en los negocios, donde él trabaja como revisor fiscal, como contador, como asesor contable. Y el segundo organismo internacional que le comenté es la CINIF. ¿Qué es la CINIF? La CINIF es un organismo internacional que emite interpretaciones de normas contables. Y esas normas contables ya son obligatorias en Colombia, que son las NIF, ¿sí? Que hay para un grupo plena, digamos así, grupo de empresas grandes, y hay un grupo de empresas pequeñas y otras mucho más pequeñas, hay tres tipos de normas. Pero las normas internacionales solamente son dos, para grandes empresas y para pymes o pequeñas empresas. Listo. ¿Qué es lo que han dicho esas dos entidades referentes a los criptoactivos? Usted me permiten seguir utilizando el término criptomoneda para que sea más fácil, obviamente, seguir con la retórica y que todo el mundo también me pueda entender, que es el fin especial y primordial de que todos me entiendan. Doctrina contable. El Consejo Técnico de la Contabilidad Pública ya ha metido 1, 2, 3, 4, 5 conceptos. Contadores aquí presentes, 5 conceptos. No uno, 5 conceptos de cómo se debe contabilizar en las empresas las criptomonedas o criptoactivos. ¿Sí? Y el último es el 906, que también lo citó el doctor Mauricio, muy bien explicado. ¿Sí? Aquí simplemente voy a hacer un pequeño gráfica de qué es lo que contiene en resumen ese concepto 906. Y la otra entidad que le expliqué, que es la CINIF, el Comité de Interpretaciones, no tiene una numeración, pero sí es de público conocimiento un pronunciamiento que hizo el 21 de junio del 2019. ¿Sí? Vamos a comparar lo que dicen las dos entidades para que ustedes vean cómo lo podemos aplicar aquí en Colombia y lo vamos a armonizar con la norma fiscal. Porque dependiendo de cómo lo trate contablemente, también va a ser su tratamiento tributario aquí en Colombia. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar como resumen de ese último concepto del Consejo Técnico y de la CINIF. ¿Sí? La primera fila corresponde al pronunciamiento del Consejo Técnico de la Contabilidad Pública, que es el organismo colombiano. Y la segunda fila corresponde a la CINIF, ¿correcto? ¿Qué es lo que dicen cada uno de ellos? Dice, primero, ¿a qué grupo pertenece? Ambos. Dicen, son activos. Perfecto. O sea, ambos coinciden que son activos. Listo. Es una propiedad que yo tengo, ¿sí? Hace parte de mi patrimonio y por lo tanto yo tengo unos derechos, tengo unos beneficios futuros sobre esos activos. Uno. Segundo, ¿qué nombre le vamos a dar a esa cuenta contable? ¿Qué nombre? Aquí no tienen igual concepto. Aquí sí hay una diferencia entre lo que dijo la una y lo que dijo la otra. El Consejo Técnico, ¿qué dijo? Para nosotros son criptoactivos o activos virtuales y no hace parte de ninguna norma contable, o sea, no hace parte de ninguna NIF o ninguna sección de las pymes, ¿no? O sea, no encontramos de que podamos encasillarlo en alguna norma contable. Llévelo por aparte, como otros activos, y denomínelo así como aquí nosotros le recomendamos en el concepto 906, como criptoactivo o como activos virtuales. Pero fíjense que la CINIF, que es el Comité de Interpretaciones, digo, no señor, para nosotros son activos intangibles o son inventarios. Y la explicación es la siguiente. Si usted, empresario, si usted comerciante, usted sociedad, compró esos activos intangibles para venderlo y ese sujeto social lo tiene como una mercadería, como una mercancía, como unos inventarios, porque hace parte de su objeto social. Por lo tanto, dentro del inventario también puede haber unos inventarios de activos intangibles. Y usted lo puede llamar como inventario porque es un sujeto social. Usted creó la sociedad, ¿para qué? Para estar comprando y vendiendo, ¿sí? Esos criptoactivos. Pero si usted, persona natural, persona jurídica o física, ¿sí? Física o persona jurídica. Si usted compró esos activos intangibles, ¿sí? Llévelo como otros activos suyos, porque usted lo tiene para un patrimonio futuro, para que se incremente a costa de riesgo de su valoración a futuro, pero usted en este momento puede llevarlo como activos intangibles, ¿correcto? Activos intangibles. Entonces, si no lo tiene como objeto social, activos intangibles. Si lo tiene como sujeto social, llévelo como inventarios.
Entonces, voy a seguir con esa línea porque de una manera acorde, respetuosa y un poco símil, la entidad tributaria colombiana se asimila un poco más su concepto fiscal a lo que dice la CINIF y se aleja lo que dice el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública. Más adelante vamos a mirar esos conceptos donde realmente está de acuerdo la entidad tributaria nacional a lo que dice la CINIF. Entonces vamos a seguir con la CINIF. Entonces, si la CINIF, ¿sí? Vamos a mirar el concepto, vamos a mirar cómo reconozco una CINIF es activo. En el momento que usted lo adquiera, es decir, el reconocimiento inicial de ese activo, llévelo al costo, es decir, ¿cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? Tantos pesos, tantos dólares. Eso, al peso colombiano, usted hace un equivalente aquí en Colombia, cada país lo lleva a la moneda local o a la moneda funcional, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, a mí me costó eso y ese es el reconocimiento inicial, el valor de adquisición, correcto. Estamos hablando que es la CINIF. El Consejo Técnico dice exactamente lo mismo. Igualmente, cuando usted lo adquiere, llévelo al costo. Si usted en cualquier momento del ciclo contable, usted tiene que presentar unos estados financieros, ¿sí? Y debe hacer un balance en el cual debe representar un valor de esos activos que lo compró hace días, meses o años. Refléjelo al valor razonable. Ojo, valor razonable. ¿Listo? El valor razonable, ¿qué es? El valor de comercio. ¿No? Hoy en día, ¿cuánto vale? Eso es. O sea, comercialmente, ¿eso cuánto vale? Si subió o bajó, no importa. ¿Cuánto vale hoy en día? Ese es el valor razonable, el valor de mercado. Ojo. Pero la CINIF hace una aclaración importante. Dice, ojo, siempre y cuando haya un mercado activo. Es decir, siempre y cuando exista un mercado regulado en Colombia, ¿sí? O en los países que corresponda, ¿sí? En este caso estamos hablando que CINIF, que se aplica para muchos países, que es la parte contable, pues se aplica las normas contables internacionales. Si hay un mercado activo, significa que un mercado así como lo hay de las acciones, ¿sí? Una bolsa de valores, por decir algo. Si no hay un mercado activo en ese país, sígalo llevando al costo. Si de pronto bajó el valor, deteriórelo, ¿correcto? Pero eso sí, en el balance me lleva eso. En las notas, usted me revela el valor razonable. O sea, usted me refleja una información por aparte, hoy en día, ¿cuánto vale? Es el valor razonable. Pero síganlo llevando al costo, porque en su país todavía no hay un mercado activo. Si estuviéramos en algún país donde ya hay un mercado activo regulado de criptoactivos, ya uno debe tener un parámetro distinto. ¿Para qué? Para poder colocar a valor razonable cada vez que presentemos los estados financieros. Listo. Ese es cuando yo presento los estados financieros, contable, fiscal, etc. Hasta ahí estamos claros. Ahora, ¿qué pasa cuando yo enajene? Cuando yo quiero vender eso o lo quiero intercambiar, ¿sí? Lo quiero permutar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice los dos? Incluso los dos coinciden en esa parte. ¿Sí? El consejo técnico es mucho más enfático y da una explicación mucho más extenso, pero ambos coinciden en eso. Y es que solamente en el momento que usted lo enajene, lo venda, es que usted se va a dar cuenta si tiene una ganancia o tiene una pérdida. Si esa moneda sufre de valor, o sea, sube o baja valor, no, eso no es ganancia todavía. No. Ojo, me refleja tal y cual como se lo explica aquí, de acuerdo a valor razonable y si no, al costo. Pero solamente usted se da cuenta si ganó o perdió en el negocio es cuando usted lo vende. Y si usted lo ganó o lo perdió, en ese momento llévelo a una cuenta de resultados, o sea, una cuenta de ganancias o de pérdidas. Eso es lo que dicen ambos. Pero sigue explicando la CINIF, porque la CINIF va mucho más allá. Dice, no, es que se aplican las normas contables internacionales. Y para mí, usted debe tomar en cuenta, si la empresa se dedica a eso, a la compra-venta de los inventarios, y respete lo que dice la NIC 2. Si es una pyme, lleva a la sección o tome en cuenta la sección 13. Pero si son activos intangibles, usted no se dedica a eso, sino que lo tiene usted como patrimonio, activo fijo, ¿sí? Llévelo como una NIC 38, si es NIC plena, empresas grandes o que utilicen la NIC plena, o si no, si son pymes, llévelo a la sección 18 como activos intangibles, ¿correcto? Y es muy enfático donde dice, la medición más adecuada es el valor razonable.
Pero recuerden, siempre y cuando exista un mercado activo regulado. Si no existe un mercado activo regulado, sígalo llevando al costo, reflejo el costo, 1 año, 2 años, 5 años, lo que usted tenga. ¿Listo? Para efectos contables. Y en las notas, usted me refleja, cada vez que usted hace un cierre o crédito de estado financiero, revéleme a esa fecha de corte cuánto vale, cuánto es el valor del mercado o cuánto es el valor razonable. Eso tiene que ver con la parte contable. Por último, ya para terminar, que de todos modos es muy extenso lo que viene, el último punto, recuerde que son 4 puntos, los efectos fiscales de los criptoactivos, efectos fiscales. Yo aquí voy a cambiar la metodología y quiero ser un poco más claro, y es que yo tengo que pegarme de los oficios de la DIAN, que es la entidad que ha venido manifestándose muy activamente referente a los efectos fiscales de los criptoactivos. Y no quisiera que se me escape algo. Quiero compartir todo lo que más pueda con ustedes. Entonces yo voy aquí a cambiar la metodología. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar tal y cual como está la pregunta que le hicieron a la DIAN, a la entidad tributaria, y voy a explicar, en algunos casos voy a transcribir la respuesta de la DIAN. ¿Correcto? No voy a inventarme nada. O sea, en algunos conceptos voy a hacer un copy-paste de la pregunta para que ustedes se lleven con el mensaje completo, para que ustedes, que son los contadores, o le digan a sus contadores públicos colombianos o los contadores de otros países, cómo ha venido la entidad fiscal colombiana desarrollando y emitiendo doctrinas sobre cada uno de los aspectos en materia tributaria sobre los criptoactivos. Entonces, vamos a tocar el tema tributario, pero ni más faltaba. Yo tengo que saber de dónde viene el asunto. O sea, ¿por qué la regulación colombiana se preocupa, o perdón, la entidad colombiana DIAN se preocupa mucho por emitir conceptos? Mire que no hay ninguna normatividad importante en este momento. Por lo siguiente, el GAFI, ¿sí? La parte izquierda, y repito, el GAFI, recuerden que ya hemos citado mucho lo que es el GAFI, el doctor Mauricio también lo citó, ¿sí? El GAFI tiene una función importante y es proteger el sistema financiero mundial contra actividades ilícitas, tales cuales como la que se menciona ahí y que ya hemos venido explicando. Y entre los criterios de recomendación a los países que quieran regular las criptomonedas o criptoactivos, indudablemente uno de los criterios es la legislación tributaria. Señor Colombia, señor gobierno colombiano, señor legislador colombiano, usted tiene que legislar en la parte tributaria de las criptomonedas o criptoactivos, indudablemente, entre otras cosas. ¿Sí? El GAFI ya ha metido 40 recomendaciones. Ahorita vamos a citar cuáles son las 40 recomendaciones. Y el G20, el foro permanente donde están los países más poderosos del mundo. ¿Sí? Estamos hablando que hay más de 40 países y ahorita miramos la cantidad exacta, ¿sí?, de países, porque es importante lo que dice el G20. Ahora, ¿por qué es importante para Colombia? Sí, en el foro que hicieron en la Argentina hace 2 años, ellos dijeron, hay que combatir actividades ilícitas y también hay que combatir la evasión de impuestos. ¿Sí? Entonces, miren la importancia de cada una de esas entidades públicas y privadas. Lo que está aquí, los que quieran compartir pueden o consultar, pueden ir a la página oficial del GAFI y van a mirar cada una de las 40 recomendaciones que está haciendo a todos los países que lo quieran acoger. ¿Sí? Voy a citar solamente algunos de esos. Miren la recomendación número 3, delito de lavado de activos. ¿Sí? Miren la cantidad de visitas que ha tenido a nivel latinoamericano, 22.885. Es de las páginas que más recomendación que más se ha consultado. La número 1, evaluación de riesgo y aplicación de un enfoque basado en riesgo. Los que somos auditores, es importante tener en cuenta que el enfoque tiene que ser bajo riesgo. Importante. Así no tenga que ver el tema contable, puede ser fiscal, entre otras áreas. Nuestro enfoque de auditoría ya tiene que ser riesgo por las nuevas tendencias. Miremos, por ejemplo, la recomendación número 15. ¿Qué dice ahí? Nuevas tecnologías. ¿Sí? La número 16, transferencia electrónica. Y así uno va, cada uno de esas recomendaciones, los que quieran profundizarlo pueden ir a consultar en la página oficial del GAFI. ¿Sí? Son 40 en total. Son 40 en total. Miren la cantidad de recomendaciones que hay. Todas tienen que ver con el sector financiero. Todas, todas. Y esta aquí es la última. Son 40 recomendaciones. Y Colombia, de una manera muy seria, ha venido utilizando o aplicando 5 de ellas.
5 de ellas que ya las citamos, y una de ellas corresponde a qué? A la legislación tributaria. La tributaria que ha hecho la DIAN, como se ha demorado mucho con la regulación y el proyecto de ley, pues los exchanges, las criptomonedas, ha venido emitiendo conceptos. Claro, ellos responden lo que nosotros les preguntamos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar y solicitar conceptos. ¿Conceptos para qué? Para que tengamos un camino seguro, tranquilo, para que cuando a los 2 o 3 años nos vengan a investigar, nosotros podamos demostrar, yo lo hice como usted me dijo que lo hiciera, con base en este concepto de la DIAN y con base en este otro concepto de la DIAN. Así no haya ninguna regulación, ¿correcto? Y el G20, como último organismo internacional, que ya lo expliqué, uno comienza a pensar, bueno, ¿y el G20 qué tiene que ver con Colombia? Mire qué tan importante es el G20 acá en Colombia. Se reúnen de los países más poderosos del mundo, los jefes de estados y los directores de los bancos centrales y ministros de finanzas. Yo comienzo a sumar aquí los países, eso me da exactamente 46 países. Imagínense, 46 países de más de 190 países que tienen el globo terráqueo. Y uno dirá, ¿es tan importante lo que ellos dicen para Colombia? Miren qué tan importante se toma en cuenta lo que ellos deciden para Colombia. Esos países, el comercio solamente de ellos, no más, es el 85% del Producto Interno Bruto global. Es decir, de todos los productos, bienes y servicios que se producen en el mundo, el 85% lo hacen esos 46 países. El 75% de la mercancía que se compra entre uno y otro país corresponde solamente a esos 46 países. Y ahí está el 66% de la población mundial. Ahí está Estados Unidos, la Unión Europea, ¿sí? Varios países asiáticos importantes, poderosos. ¿Cómo no nos va a preocupar, cómo no nos va a interesar lo que ellos decidan? ¿Por qué? Porque lo que ellos digan, Colombia de una u otra forma también tiene que aplicar. Y están recomendando que se regule tributariamente las criptomonedas o criptoactivos. Y ahora sí, vamos para Colombia. Vamos para Colombia. ¿Sí? La entidad tributaria es la DIAN y la DIAN tiene 3 regímenes que vigilan. Aquí me hacen muchas preguntas sobre el tema tributario, aduanero y cambiario de las criptomonedas o criptoactivos. Me hacen muchas preguntas. Oiga, yo puedo comprar un vehículo con criptoactivos y lo traigo de exterior. Sí, usted lo puede hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Un vehículo. ¿Por qué? Porque aduaneramente no hay ninguna restricción de la compra de vehículos nuevos. Usado es distinto, no se puede, pero nuevos sí. Yo puedo pagar mis derechos aduaneros, o sea, mi arancel, puedo pagar mi IVA en la importación. Y aduanalmente yo cumplo con todos los requisitos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el tema cambiario. Y es que cuando yo hago una importación ordinaria, yo obligatoriamente debo canalizar el pago por el banco. Y el banco hoy en día no me permite hacer pago con criptoactivos. Entonces ya estoy frenado. Ahora estoy frenado. Yo tengo unos conocidos en unas ciudades del sur de Colombia, un poco enredados porque trajeron unos vehículos de algunos países de Latinoamérica, de la parte sur de América del Sur, lo trajeron y ahí están en esas ciudades. O sea, ellos cumplieron posiblemente con el régimen aduanero, pero el régimen cambiario no lo pueden cumplir todavía. O sea, pueden aprender ese vehículo y pueden aplicar una sanción de régimen cambiario que corresponde al 200% del valor del vehículo. Entonces, mira el riesgo que hay en el tema cambiario. Vamos ahorita con el tema tributario. Con el tema tributario, que es lo que vamos a hacer un énfasis el día de hoy o el resto de la tarde del día de hoy. Primer punto importante, las criptomonedas tienen IVA, o sea, el impuesto a las ventas es el IVA, ¿cierto? Si yo vendo unos criptoactivos, criptomonedas, yo lo vendo, yo debo cobrar el IVA. Entonces yo tengo que remitirme al artículo 420. El 420 de nuestro estatuto tributario nos dice lo siguiente: ¿cuáles son los hechos sobre los que recae el impuesto a las ventas? El literal B me dice la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, ojo, pero únicamente asociados con la propiedad industrial. Es decir, si yo tengo un activo, yo lo creé o yo tengo el derecho de uso, de usufructo industrial de un activo intangible, eso tiene una propiedad industrial. Pero si yo no la creé, yo no tengo registrado, yo simplemente lo compré, pero yo no inventé eso, ni tengo los derechos, simplemente un activo intangible, lo compro, lo vendo, yo no tengo derecho a utilizar digamos, el usufructo de eso. Yo lo vendo y tengo una ganancia,
pero no lo puedo alquilar, no lo puedo arrendar y quedarme con eso acá y tener un registro de propiedad industrial. Puedo hacer el alquiler, puedo hacer cualquier tipo de negocio jurídico, pero no tiene una propiedad industrial para ese tipo de activos. Algunos intangibles sí lo tienen, pero las criptomonedas no. ¿Correcto? ¿Eso está dónde? Eso está en los oficios que está en la parte derecha de su diapositiva, el oficio 7073 del 2017, 29 de marzo, donde te explica qué se entiende por propiedad industrial. ¿Sí? Y claramente, de acuerdo a la explicación que da la DIAN, una criptomoneda no tiene la propiedad industrial. ¿Correcto? Se requiere de un registro, un derecho de uso, nadie más lo puede utilizar hasta cierto periodo. Y hay que registrarse ante una entidad oficial. ¿Sí? La propiedad industrial de unos activos intangibles. El oficio 2733 del 8 de agosto del 2018 y el concepto 6321 del 13 de marzo del 2019 sí te dice claramente que las monedas digitales o activos intangibles no tienen IVA. ¿Sí? Por favor, los contadores, para que apunten muy bien estos conceptos y ustedes lo consulten, de que efectivamente en esos pronunciamientos de la DIAN dice claramente la compraventa de activos intangibles como criptomoneda como tal, ¿sí? No tiene IVA. ¿Por qué? Porque el que hace la compraventa no hace uso, no posee la propiedad industrial de esa moneda. Aquí voy a adicionar un concepto nuevo. Miren que los primeros tres conceptos, aquí está, ya lo cité. El último oficio de la DIAN confirma que no tiene IVA. Miren que ahí lo dice en conclusión, y estoy copiando tal y cual como lo emitió la entidad tributaria, que es la primera parte. ¿Sí? No tiene IVA, claramente lo dice ahí. Pero aquí lo que me llama la atención es algo nuevo que hasta el momento no lo hemos tocado. ¿Sí? ¿Qué pasa con los cajeros electrónicos automáticos y los exchange de intermediación? ¿Sí? Si la persona o la empresa que comienza a montar exchange o cajeros electrónicos aquí en Colombia, ¿sí? Está ganando una comisión, esa comisión sí tiene IVA. O sea, las empresas que están montando cajeros electrónicos para la compraventa o intercambio de activos intangibles o monetizando activos intangibles, ¿qué pasa? Esa comisión que ellos cobran sí tiene IVA, porque no tiene nada que ver la intermediación con la compraventa. La exclusión está en la compraventa de activos intangibles, ¿sí? Que tiene la propiedad industrial. Aquí no estamos hablando de compraventa, estamos hablando de un servicio de intermediación. Por lo tanto, ese tipo de servicios sí tiene IVA en Colombia, IVA, que es el mismo impuesto a la renta del 19%. Esa es la tarifa general que se aplica aquí en Colombia. Un IVA o impuesto a la venta del 19%. Vamos ahora al tema de la renta. Tema de la renta. Aquí se han emitido tres conceptos. Miren el concepto. El 2436 del 2 de agosto del 2017. ¿Sí? Y los otros dos que aparecen ahí son oficios que ha emitido la DIAN también referente a varias preguntas. Algunos no lo he hecho yo, ¿sí? Algunos lo han hecho diferentes personas. Y lo que me he dado cuenta es que existen muchos más oficios. Lo que pasa es que la DIAN emite esa respuesta al consultante y nadie más tiene la posibilidad de compartirlo. No lo comparte. Listo. Entonces, lo que yo estoy aquí compartiendo, lo que he logrado conseguir y lo que yo he solicitado. Pero ha habido más conceptos o pronunciamientos por parte de la autoridad tributaria colombiana en materia de impuestos. Te voy a colocar pregunta por pregunta y rápidamente voy a colocar la respuesta por cada una de las preguntas. Miren lo que le preguntaron a la DIAN. Aquí dice, esa pregunta está en uno de esos tres pronunciamientos que estoy citando en la parte derecha. Le preguntaron a la DIAN, bajo el entendido de que una sociedad X quiera celebrar negocios jurídicos con criptomonedas o basado en mini farm, o sea, granjas de minería, ¿sí? O sea, ahí se crean las monedas digitales. ¿Qué juicio jurídico tiene la oficina jurídica de la DIAN de la República de Colombia en este sentido? ¿Cuál sería la forma de tributación adecuada? ¿Eso es legal en Colombia? Miren la pregunta como hay varias preguntas en una sola. ¿Sí? Le resumo lo que aquí la DIAN le respondió al consultante. Dice, el ordenamiento jurídico colombiano no existe, pero remítase a los conceptos tales y tales, ahí está la respuesta a esta pregunta. De que si eso es legal, sí es legal en Colombia, ¿correcto? Y la forma de tributación, ya la DIAN en otro concepto ha dicho,
incluso algunos siguientes que voy a citar, que ha dicho que se tributa, si hablamos de ganancia, dependiendo si es una ganancia ordinaria o una ganancia ocasional. Más adelante voy a explicar esa parte, ¿correcto? Pero aquí está claramente la pregunta y la respuesta, eso sí es legal en Colombia, y está citando la DIAN otros conceptos ya mencionados anteriormente y unos que voy a mencionar a continuación. Siguiente pregunta. ¿Cómo hago para declarar las ganancias ocasionales que me puede generar una criptomoneda ante esta entidad? En Colombia tenemos dos tipos de ganancias. ¿Sí? Unas ganancias ordinarias que tienen que ver con mi actividad general, mi objeto social. Yo estoy dedicado a la compra-venta de criptoactivos y eso tengo una ganancia. O de pronto yo tengo una ganancia por la venta de un activo fijo. Las ganancias ocasionales son mucho más clasificadas aquí en Colombia, pero voy solamente a ir al punto que nos interesa, a la venta de activos fijos. Si yo tengo unas monedas digitales y yo no lo tengo como inventario, sino como inversión, digamos así, como inversión. Si yo lo vendo en menos de 2 años y tengo una ganancia, o sea, la tengo hoy y en menos de 2 años la vendí, ¿sí? Esa ganancia es ganancia ordinaria y hay un impuesto para la ganancia ordinaria. Pero si yo ese activo fijo lo vendo después de 2 o más años, es una ganancia ocasional. Y ahí en tributación o el impuesto de renta es del 10%. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta de la DIAN ante esta pregunta muy puntual, lo que criptomoneda le está diciendo, si es una ganancia ocasional es porque usted lo tuvo por 2 o más años y el tributo es el 10%. ¿Correcto? Estoy resumiendo en varios párrafos la respuesta de la DIAN en uno o en dos de esos oficios o pronunciamientos que estoy citando en la parte derecha. Vamos para otra pregunta. Respecto a la intermediación de compraventa de bitcoins regulada bajo el contrato comercial típico de corretaje, ¿cómo se debe proceder ante la DIAN si se es un tipo societario de SAS y se está dentro del régimen ordinario? Estoy colocando tal y cual como está la pregunta, o sea, con errores de gramática, pero tal y cual está la pregunta. Primero tenemos que identificar qué es un contrato de corretaje. Aquí en Colombia, y si todos estamos aplicando el mismo derecho civil romano, significa igual para otros países, el corretaje es como si fuera una intermediación, pero yo desaparezco. Es decir, un ejemplo, hay una persona que quiere vender algo y yo encuentro otra persona que quiere comprar ese producto. ¿Yo qué hago? Yo simplemente uno los dos. Yo uno los dos, ¿cierto? Y yo me desaparezco. O sea, yo dejo que ellos dos sigan con la negociación. Pero claro, pero como yo hice mi tarea de unirlos, yo me gano un porcentaje. Eso se llama corretaje. Sí, yo hago la gestión de unir el que compra y el que vende, los dos. El que vende y el que compra, aquí están los dos. Por la experiencia que he tenido, es poco factible que aquí se aplique el corretaje con criptoactivos. ¿Por qué? Porque generalmente yo compro o adquiero unos activos intangibles, criptomonedas, y yo consigo el cliente. Generalmente el cliente no conoce a mi proveedor. O sea, todo se hace a través mío, ya sea con o sin representación. Así que, a pesar que el corretaje es una posibilidad, una actividad totalmente lícita y se puede hacer, sí, la experiencia que yo tengo es que no he conocido primer caso de corretaje, sino más bien un contrato de comisión o intermediación o contrato de mandato que se ha utilizado más que todo con los Bitcoin. Pero el corretaje, a pesar que es viable, ¿sí? No he conocido el primer caso aquí en Colombia, la cual yo simplemente uno el comprador y el vendedor y ellos se unen y hacen su negociación. ¿Sí? Entonces, pero no quiere decir que no exista, pues, porque si está la pregunta de por qué puede existir, hay personas que lo están haciendo y es totalmente legal el corretaje en este tipo de negociación. Siguiente pregunta. ¿Se debe hacer alguna solicitud especial ante el RUT para poder realizar negocios jurídicos con criptomonedas? Primero que todo, explico a las personas que son de otro país. ¿El RUT qué es? El RUT es el Registro Único Tributario. Es decir, cuando una persona natural o jurídica quiere registrarse ante la entidad tributaria, ¿sí? DIAN aquí en Colombia, tiene que registrarse ante el RUT, Registro Único Tributario. Yo ahí doy información de yo quién soy, dónde vivo y cuáles son mis características fiscales. Y con base en esa información, la DIAN me puede ubicar, me puede clasificar, me puede investigar. Eso es una obligación para todas personas aquí en Colombia. Registro único tributario. Te están preguntando de que hay que hacer una solicitud especial para registrarme ante el RUT si yo estoy haciendo negocio jurídico con criptomonedas. La respuesta de la DIAN es no. Simplemente regístrese común y corriente
coloque la actividad económica correspondiente, que más adelante lo voy a explicar, ¿sí? Y pare de contar. O sea, no hay ninguna solicitud especial para editar mi RUT si yo opero con criptomonedas aquí en Colombia. Siguiente pregunta, ¿sí? Si quisieran hacerse cajeros automáticos de Bitcoin, ¿cómo operaría la DIAN dentro de las competencias que le señala la DIAN ante una sociedad SAS, dentro del régimen diario de tributación? La DIAN que le respondió, vea, usted es un negocio, usted lo puede hacer sin ningún problema, usted puede montar su empresa después que sea legal, usted puede comprar y vender Bitcoin, usted puede crear cajeros electrónicos aquí en Colombia de intercambios o monetización de moneda virtual, no hay ningún problema, lo puede hacer. Y no hay ninguna regulación especial para eso. Fue la respuesta que le dio la DIAN en los oficios que aquí estoy citando en la parte de derecha. Recuerden la metodología y no quiero que se me aburran, por favor, porque estoy expresando consultas que se hacen día a día aquí en Colombia. Y esas consultas me las formulan casi a diario las personas que están trabajando con criptomonedas aquí en Colombia. ¿Sí? Miren, yo que hago tributariamente referente a esto, estoy compartiendo con ustedes esa cantidad de situaciones del día a día para que ustedes sepan qué es lo que opina la DIAN, que es la entidad tributaria colombiana, en cada una de esas consultas. Listo. Siguiente consulta. ¿Es para la DIAN una compraventa de criptomonedas regido bajo la compraventa internacional de mercaderías un contrato válido para el efecto de declarar una ganancia ocasional? La respuesta de la DIAN es sí. Miren los conceptos anteriores, que yo ya respondí esa pregunta. Así le dijo la DIAN, ya respondí la pregunta. ¿Sí? Así la DIAN le respondió a esa persona. O sea que mire que ya hay muchas personas que están repitiendo preguntas ya resueltas por la entidad. ¿Sí? Aquí algo importante. Vamos a terminar con las últimas 3, 4 preguntas y aquí termino mi exposición porque ya vamos a tocar con el tema de patrimonio y con el tema de ganancia. ¿Sí? Aquí la persona le pregunta a la DIAN, oiga, ¿yo debo incluir en mi declaración de renta las criptomonedas que yo poseo? Y si yo lo poseo y si la tengo que reportar, ¿yo cómo lo reporto? O sea, ¿en qué rubro, en qué renglón de mi formulario yo lo debo declarar? La DIAN, ¿qué le respondió? Usted lo declara dependiendo de usted para qué lo adquirió. Si usted lo adquirió para negociar, es un inventario para usted, eso es su inventario. Como si estuviera usted negociando mercaderías, prendas de vestir, porque ese es su negocio. Pero si usted lo adquirió como inversión, llévelo como activo, otros activos y para el contrario. ¿Sí? Miren lo que respondió la DIAN y está muy acorde al concepto contable de la CIMIF. ¿Sí? Aquí tercera pregunta, y es una pregunta supremamente importante y me la hacen casi a diario. Me preguntan, vea, yo tengo una moneda que la compré a un precio y hoy en día vale a tal precio. Ese incremento o variación del precio, yo todavía no lo he vendido, simplemente que mi moneda ya vale más o vale menos. Ese aumento de precio, porque aumento de valor, es un ingreso para mí. Me toca declarar fiscalmente esa ganancia. ¿Sí? La DIAN que respondió, no. Usted solamente declara su ganancia cuando enajene o venda el activo digital. Mientras usted simplemente, usted conserve, lo declara al costo y para de contar. Solamente usted me declara la ganancia ordinaria u ocasional solamente cuando usted venda, utilice, intercambie, monetice esa moneda. Ahí solamente en ese momento es que tiene ganancia. Mientras no tiene ninguna ganancia. ¿Correcto? Miren el caso que le cité en un principio, el cliente que tengo de Cúcuta, que él inicialmente tenía 1.500 Bitcoin cuando lo conocí, ya tiene un poquito menos. Entonces, la ganancia de él, cuando ha venido utilizando las monedas, mientras no tiene ninguna ganancia. ¿Por cuánto lo ha venido declarando? 300.000 pesos que le costó, más el incremento fiscal que me permite la norma tributaria. Eso es todo. ¿Sí? No tiene ninguna ganancia. Cuando la utilice, ahí sí tiene una ganancia ocasional o una ganancia ordinaria dependiendo de cuánto tiempo ha poseído esa moneda digital. Aquí es una de las preguntas que más me llama la atención y el doctor Mauricio también lo citó. Y es que le preguntaron a la DIAN, yo, ¿cómo soporto una compra, una adquisición de activos digitales de criptomonedas si no tengo ningún soporte, no tengo ninguna factura? No me entregaron nada. ¿Sí? La DIAN en el año 2019, con fecha del 29 de mayo, ¿sí? Emitió el oficio 1324. Y la DIAN aquí, que puede ser muy discutible, es totalmente respetable cualquier posición contraria. Aquí la DIAN, ¿qué dijo?
Si usted no tiene ningún soporte, porque lo que está aquí es la pregunta, o sea, ¿cuál es el soporte? Si usted no tiene ningún soporte de la compra de ese activo, ¿sí? ¿Usted qué puede hacer? Usted puede hacer lo siguiente. Si usted lo adquirió a una persona que no te está obligado a pedir factura, usted haga un documento equivalente. Recuerden que aquí hoy en día tenemos a partir de este año una nueva regulación en materia de factura, factura electrónica y documentos sustitutivos. Y hay unos documentos que soportan costos que están reemplazando el documento equivalente de costos y gastos. Entonces, yo tengo que interpretar la norma actual y de acuerdo a ese concepto, la cual me permite hacer un documento como adquirente de esa moneda digital. O sea, a pesar que la persona que a mí me vendió esa moneda digital no me pidió ninguna factura, yo tengo que verificar. Si esa persona no está obligada a pedir factura, yo puedo hacer un documento equivalente. Y eso es totalmente viable. Y usted puede, además de ese documento equivalente, o sea, elaborarlo, usted puede, y lo dijo muy bien el doctor Mauricio, usted puede, con base en el Código General del Proceso colombiano, y es hacer una fotografía, tomar un pantallazo, un dibujo, porque son pruebas admisibles fiscalmente, esos elementos probatorios. Y lo dice el artículo 742 del Estatuto Tributario. ¿Sí? Yo todo eso lo uno y lo interpreto con base en la normatividad actual sobre las facturas como documentos soporte. ¿Sí? Y mientras el concepto de la DIAN no haya sido modificado, yo puedo ampararme un concepto actualmente vigente. Y es algo supremamente importante para los contadores aquí en Colombia. No sé cómo es este tema en otros países, de que si la entidad tributaria emite un concepto y ese concepto me conviene, yo lo puedo utilizar a mi favor. Así ese concepto esté violando una norma, porque a mí la entidad tributaria me está diciendo cómo lo debo llevar. Y con base en el principio de la buena fe y la confianza legítima, yo puedo ampararme en un concepto de una entidad que me dijo cómo debo hacer las cosas. ¿Listo? Desde luego que no me puedo quedar ahí, yo tengo que actualizarme, montar mis empresas, pedir factura electrónica, hacer mi documento de soporte de costos y gastos, y tengo que actualizarme para no quedarme en el pasado. ¿Listo? Tomando en cuenta la nueva regulación en materia de factura de venta, como soporte de costos y soporte de mis ventas. ¿Sí? Aquí recuerden ustedes el concepto de la superintendencia notaria de registro sobre la compraventa intangible, perdón, la compraventa de inmuebles, que el notario no me permitió en un principio, ya después con el concepto de la supernotariado, ya permitió hacer una escritura de la permuta del inmueble. Le hicimos una pregunta a la DIAN, ¿sí? Si se adquiere un bien inmueble con criptoactivos, que es un bien intangible, criptoactivo, ¿el negocio jurídico es una permuta para efectos fiscales o una compraventa registrable en la notaría en instrumentos públicos? En caso de que sea una permuta, ¿cómo se aplicaría lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 27 del Estatuto Tributario? Esta norma colombiana tributaria que dice, el numeral 2 del artículo 27, que cuando yo tengo un ingreso por la venta de inmuebles, se causa en el momento en que yo elabore la escritura compraventa, no importa cuándo me pague. La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Independiente de usted cómo haya pagado o cómo haya intercambiado, escritura de permuta o compraventa, que usted quiera, usted simplemente aplica el mismo criterio. Usted declara el ingreso cuando usted elabora la escritura compraventa. ¿Listo? Entonces miren cómo uno va armando un camino para que todos ustedes que tienen crédito activo y deseen actuar legalmente, ya hay un camino trazado en muchos aspectos. Ya para terminar, me faltan creo que unas 2, 3 preguntas nomás, ¿sí? De todos modos, considero que son preguntas que me hacen casi que a diario y también quiero compartirlo con ustedes para que tengan un poquito de paciencia en estos 5 minutos restantes que me quedan y haya una sesión de preguntas también. Le preguntaron a la DIAN si una billetera virtual está a nombre de una persona, pero tiene varios propietarios. Es decir, quien debe declarar las monedas y las ganancias ordinarias o ocasionales. Es decir, somos varios amigos o conocidos y entre todos compramos un paquete de moneda, ¿sí? O compramos un BTC, ¿sí? Entre todos, cada uno aportó. O recuerden que eso va a un código y el código va a nombre de una persona. No importa que no aparezca ahí, pero está a nombre de una persona. Pero hay muchas personas que invirtieron en esa moneda. ¿A quién le corresponde declarar esas monedas? ¿A quién?
una persona o a varios. La DIAN que emitió como conceptos referentes a esta pregunta. Yo me remito al oficio 1324 del 29 de mayo de 2019. La DIAN dijo lo siguiente: ustedes pueden hacer fácilmente un contrato de mandato, en el cual todos los propietarios son los mandantes y hay una sola persona que es el mandatario, que es el que va a administrar la billetera. Por lo tanto, esa persona, el dueño de la billetera, no está obligado a declarar las ganancias, sino lo que le corresponde a cada uno en proporción a sus ganancias o en proporción de su patrimonio. O sea que aquí, con base en este concepto de la DIAN, el oficio 1324, se puede hacer un contrato de mandato, la cual entre varios compramos un paquete o una moneda costosa para que podamos cada uno tener la evidencia documental de que podemos cada uno declararlos igualmente las ganancias cuando lo tengamos, o sea, cuando se venda. Esta pregunta es muy curiosa porque es del día a día y la persona que formuló la pregunta, la verdad que no, se nota el interés en saber este tema, pero es algo que ya lo sabemos los contadores. Aquí le está preguntando a la DIAN y permíteme, yo lo leo taxativamente para que todos tengamos calidad de lo que le preguntaron. Buenos días, quiero empezar un negocio de Bitcoin. Donde compro Bitcoin es en Colombia y lo vendo en el exterior, en mi caso en Australia. Recuerden que aquí en Colombia se adquiere muy económico y uno lo puede vender un poco más costoso en otro país. Las transacciones las hago desde mi cuenta de débito, en donde manejo capital y con eso compro los Bitcoin y luego los vendo y de la venta me llega una remesa internacional a mi cuenta. Típico porque eso es lo que está pasando. Tengo unas dudas que son las siguientes. Primero, ¿cómo declaro los costos si estoy pagando en efectivo? ¿Sí? ¿Cómo declaro los costos si estoy comprando y pagando en efectivo? Quisiera saber si los ingresos se cuentan desde las utilidades o con todo el dinero que yo recibo con ingreso en mi cuenta. Aquí dos preguntas supremamente importantes y es del día a día de todos ustedes, del día a día de todos los inversionistas. Uno, el tema de los soportes de costos y gastos. ¿Qué dice la norma? Y así también lo emitió el concepto de la DIAN. Recuerden que para que un costo sea procedente, yo tengo que cumplir la bancarización. O sea, todo costo, todo gasto tiene que pasar por una cuenta bancaria. Yo ya no puedo pagar absolutamente todo en efectivo. Hay unos porcentajes que me permite la norma que sean efectivos, pero son unos porcentajes muy limitados. Y cada vez que pasa el tiempo, va a ser mayor la exigencia para que se canalice todos mis pagos de compras y gastos por la red bancaria. Eso lo dice el artículo 771-5 del Estatuto Tributario. Así que la respuesta de la es, señorita, usted me disculpa, pero usted tiene que bancarizar todos sus pagos o respete los porcentajes que dice el artículo 771-5. Bueno, de una manera muy respetuosa, la DIAN le respondió. Y la otra pregunta, sobre qué declaro mis utilidades, todo lo que recibo o una partecita. Eso depende de la naturaleza jurídica que usted del negocio que hizo con el cliente en el exterior. Si usted hizo una venta plena, usted compró, usted vendió todo ese ingreso. Pero si usted hizo un contrato de mandato o un contrato de intermediación, existe la posibilidad de que usted tenga una ganancia que solamente el porcentaje que usted realmente ganó. Entonces, todo depende del negocio jurídico que usted hizo con la persona del exterior. ¿Listo? Y por último, faltan solamente dos preguntas ya para terminar. Este oficio me llegó apenas hace menos de 15 días. Miren la fecha de este oficio. Es del 10 de septiembre de 2020. Es el oficio número 111-237-2253. Y yo le pregunté a la DIAN, señores DIAN, hay muchas personas que no saben qué actividad económica colocar en el RUT. O sea, ¿cuál es su código de actividad económica, SIU? ¿Sí? El SIU es un código que aquí en Colombia se ajusta a la norma colombiana y que cada uno tiene que colocar el código que corresponda de acuerdo a la actividad que desarrolle. Se le pregunta a la DIAN cuál es la actividad económica para las personas que compran y venden moneda digital y obtienen unos beneficios económicos producto de la especulación del mercado virtual de dicha moneda. Miren lo que respondió la DIAN, me parece supremamente importante y un referente, porque es el primer concepto que emite la DIAN en materia del código SIU. Y esa pregunta casi que me la hacen a diario. Dice la DIAN literal, abro comillas,
Lo que consideramos ahora como recomendación es tratar las monedas digitales de manera similar a otras monedas. Eso significa que la emisión, o sea, la minería y el comercio de monedas digitales se realiza en el código SIU 6419. Pero ese código SIU 6419, si ustedes lo buscan aquí en Colombia, no la van a encontrar, porque esa es código SIU de la versión internacional. El código SIU colombiano dice que corresponde a la 6499. Esa sí la encuentran ustedes aquí en Colombia, que corresponde a actividades de servicios financieros, o sea, otras, excepto la de seguro y pensiones no clasificados previamente. NSP significa no clasificado previamente, que es la versión colombiana. O sea que ya tenemos por fin un procesamiento de la DIAN donde nos dice cómo colocar la actividad económica. O sea, cuál código utilizar en nuestro rubro. Ya no tenemos que inventar nada. Ya no podemos decir, creo, me parece, no. Así no estemos de acuerdo en esta clasificación. Por lo menos tenemos ya una posición oficial de la DIAN, pero nos dice, usted hágalo así, que con base en eso no lo vamos a sancionar. No lo vamos a sancionar. ¿Correcto? Y termina diciendo en la parte de abajo lo siguiente. El procesamiento de las transferencias, de las transacciones, se realiza en el código SIU 6619. ¿Y eso corresponde para quiénes? A los dueños de las cajas o intercambio de monedas digitales y los exchange, porque ellos hacen transacciones. Esa es la actividad de los que poseen, los dueños de las cajas o cajero electrónico de criptoactivos. Correcto. Ya para terminar, que es la última pregunta, le preguntaron a la DIAN referente a la información exógena. ¿Yo cómo hago para informar a una persona que yo no conozco? Yo compré unos activos y no tengo identificado a quién le compré. Y si yo vendo a una persona indeterminada, ¿yo cómo hago para poder identificar esa factura de venta? Aquí la DIAN es muy enfática. Es decir, hay que identificarlos. Hay que identificarlos. Es decir, la información exógena corresponde a una obligación que tienen todos los contribuyentes que cumplan con los requisitos, desde luego, a reportar todos los movimientos en diferentes formatos a la DIAN. Yo a quiénes le compré, por cuánto le compré, a quiénes le vendí, por cuánto le vendí, y otra serie de información. La DIAN es muy clara, usted tiene que identificar plenamente a los terceros informados, ¿sí? Los conceptos de las transacciones y los valores en pesos. A pesar que no hay una regulación en particular, usted tiene que fijarse y respetar la regulación general en materia de información exógena. Y por último, sobre este tema de información exógena, resulta que la DIAN emitió la primera norma, no hay otra, es la primera regulación que expidió el gobierno colombiano directamente por parte de la DIAN referente a los criptoactivos. Y esta regulación 070 se refiere a la presentación de la información exógena del año 2020 preséntalo en el año 2021, o sea, siguiente año. Y en esa resolución me voy al artículo 25-1. Ese artículo dice que en el formato 1012 corresponde a información de mi declaración de renta, donde yo pago mis impuestos por las ganancias. ¿Sí? Ahí yo reflejo algunos conceptos que la norma me obliga a reportar. Y miren que el punto número 6 me dice valor patrimonial de los criptoactivos. Usted me lo reporta, señor contribuyente, dice la DIAN en el concepto 1206. Miren cómo poco a poco, primero a punta de doctrina, segundo ahorita a punta de norma, que a pesar que no existe una ley del Congreso de la República, a pesar que no hay un decreto del gobierno nacional, ya existe una regulación de cómo yo debo reportar mis monedas digitales como valor patrimonial a diciembre 31 del 2020. Es decir, yo debo reportar lo que yo poseía a diciembre 31 del 2020, el valor patrimonial de criptoactivo. ¿Por cuál valor? Por el valor del costo. Ojo, no valor razonable, no el valor del mercado. No es en cuanto va a valer comercialmente mis activos digitales a diciembre 31 del 2020. No, ¿cuánto me costó? Es el valor que tengo que reflejar fiscalmente. Correcto. Yo ya quiero terminar con dos mensajes.
Primer mensaje, y es que hago un llamado a todas las personas que poseen diferentes tipos de monedas. Primero que tenemos que darle una bienvenida a todas las personas que quieran. Entre más personas que están metidas en este tema, más fuertes somos nosotros. Entre más respetemos la regulación, ¿sí? Mejor nos va. Y tratar en todo lo posible que nos permitan la libertad. Cuando hablo de regulación es que no nos coaccione la libertad. Porque que una de las premisas de la moneda digital es que yo no puedo estar sujeto a muchas cosas porque son mis monedas, es mi patrimonio. Yo tengo la libertad de transar con quien yo quiera. Pero recuerden que mientras existan pirámides, mientras existan personas utilizando las criptomonedas o criptoactivos para actividades ilícitas, va a haber regulación. La regulación es básicamente para evitar que eso suceda. O hacemos las cosas bien, ¿sí? O dañamos el negocio. Entonces, bienvenido a la regulación, pero que nos permitan la libertad de poder manejar nuestro dinero como nosotros queramos, totalmente legal. Y por último, repito el primer mensaje que le comenté y que compartí con ustedes, un mensaje personal, y creo que, en mi opinión, es así. El futuro de las criptomonedas está en buscar un justo equilibrio entre la utilidad, la justicia social y la riqueza para todos nosotros. Yo agradezco que ustedes me hayan escuchado. Es una opinión personal en muchas de las cosas que yo quise expresar. De luego que respetando la opinión de la entidad pública, de diferentes entidades públicas y entre esos la DIAN, que es la autoridad tributaria aquí en Colombia. Muchas gracias.